Mi hija me escribió: no vengas más aquí. Es mejor que te quedes en tu casa. Y esto después de que pagué el tratamiento completo del cáncer de mi yerno, que costó 1.200.000 pesos. Le respondí: está bien. Y al día siguiente, descubrí que él nunca tuvo cáncer. Y antes de que continuemos, escriban en los comentarios de qué país nos están viendo y cuántos años tienen. Es importante para nosotros saber quién nos acompaña. Mi nombre es Rosa. Tengo 72 años y durante 3 años creí que mi yerno Miguel estaba muriendo de cáncer. 3 años pagando quimioterapia privada, medicinas importadas, consultas con los mejores oncólogos del país. 3 años escuchando a mi hija Patricia llorar por teléfono, pidiendo más dinero para salvar al esposo. 3 años renunciando a mi propia salud, comodidad, ahorros para ayudar a una familia que me estaba mintiendo. El descubrimiento fue por casualidad. Estaba en el Soriana cuando vi a Miguel en la fila de la caja, comprando cerveza y riendo por teléfono. No había nada de enfermo en él. Cabello espeso, cara sonrosada, panza un poco salida de quien bebe bien. Por un momento pensé que era un milagro, que el tratamiento había funcionado perfectamente. Pero algo en su manera de actuar, en la naturalidad, me molestó. Me quedé observando de lejos. Pagó con una tarjeta dorada, de esas premium que yo nunca me atreví a pedir. Salió caminando normal, sin la lentitud que solía fingir cuando me visitaba. Se subió a un carro importado que no conocía, modelo del año. Mi corazón empezó a acelerar. Seguí el carro hasta un fraccionamiento de lujo que quedaba a 20 minutos de la casa sencilla donde pensaba que vivían. Regresé a casa con la cabeza hirviendo. Saqué todos los recibos, todas las recetas médicas que me habían mostrado a lo largo de los años. Había algo extraño en las fechas, en los nombres de los médicos. Algunas recetas tenían sellos borrosos, otras parecían fotocopias de fotocopias. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo una mujer que trabajó 40 años como contadora pudo ser engañada tan fácilmente? La respuesta era simple: porque confiaba ciegamente en mi hija. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, recordando todos los momentos en que encontré algo extraño. Las consultas que siempre eran en horarios que no podía acompañar. Los estudios que nunca me dejaron ver. La forma como Patricia siempre desviaba la mirada cuando hablaba del estado del esposo. Las peticiones de dinero que llegaban siempre cuando yo cuestionaba algo. «Mamá, no es momento de hacer preguntas, es momento de ayudar», siempre decía. A la mañana siguiente llamé a mi amiga Sandra, que trabaja en recepción del Hospital Ángeles, donde supuestamente Miguel hacía el tratamiento. Sandra y yo estudiamos, juntas hace 50 años. Es una de las pocas personas en quien confío completamente. Le pedí que verificara discretamente si había algún paciente con su nombre en los registros de oncología. Rosa me llamó 2 horas después, la voz baja y preocupada. No hay ningún Miguel Silva en nuestros registros, ni como paciente actual ni como expaciente. Verifiqué los últimos 5 años. Se me aflojaron las piernas. Me senté en la silla de la cocina y me quedé en silencio unos segundos. ¿Estás segura, Sandra? Completamente. Y mira, verifiqué también en el sistema general de la ciudad. No hay registros de él en ningún hospital de la región haciendo tratamiento oncológico. Colgué el teléfono y lloré. No de tristeza, sino de coraje. Un coraje frío, calculado, diferente a todo lo que había sentido. Durante 3 años me robaron no solo dinero, sino mi confianza, mi amor incondicional, mi paz. ¿Cuántas noches pasé despierta preocupada por su salud? ¿Cuántas veces dejé de viajar, de cuidarme, de vivir, porque necesitaba ahorrar para los tratamientos? Fui al cuarto donde guardo todos los documentos importantes. En el cajón del fondo, una carpeta gruesa con todos los comprobantes de transferencia para Patricia. La abrí y empecé a sumar. 1.200.000 pesos en 3 años. No era solo el tratamiento. Eran las medicinas caras, las vitaminas especiales, la comida orgánica,
el seguro de gastos médicos mayores premium, las consultas particulares, hasta un purificador de aire especial para su cuarto. Cada recibo me dolía como una puñalada. Recordé la vez que cancelé mi viaje a Puerto Vallarta, un sueño de años, porque Patricia llamó llorando diciendo que necesitaba 50,000 pesos urgente para una quimioterapia experimental. Recordé cuando vendí las joyas que me dio mi esposo, porque dijo que sin una medicina específica no pasaría del mes. Me senté en el piso del cuarto, rodeada de papeles, y finalmente entendí la dimensión de lo que había pasado. No era solo dinero. Habían jugado con mis sentimientos más profundos, con mi instinto materno, con mi compasión. Convirtieron mi bondad en arma contra mí misma. Y lo peor, mi propia hija había orquestado todo esto. Tomé el teléfono y llamé a Patricia. Mi voz estaba tranquila, controlada. Hija, necesito hablar contigo. Ven acá a casa esta tarde, sola. Mamá, hoy no puedo. Miguel tiene estudios. Patricia, la interrumpí. Ven sola. Es importante. Debe haber sentido algo diferente en mi tono, porque aceptó sin más cuestionamientos. Patricia llegó a las 3 de la tarde, como siempre bien vestida, con bolsa de marca y uñas hechas. La miré con otros ojos. ¿Cómo no me di cuenta antes de que alguien en dificultades económicas, por tratamiento médico, no anda tan bien arreglada? Se sentó en la sala y empezó con el discurso de siempre. Mamá, gracias por todo lo que haces por Miguel. Le estás salvando la vida. Patricia, dije tranquilamente, cuéntame cómo está Miguel hoy. Desvió la mirada, como siempre hacía, cuando hablaba de esto. Ay, mamá, está un día difícil. Quedó muy débil después de la última sesión. Por eso no vino conmigo. Qué bueno que está bien, respondí. Me miró confundida. ¿Cómo que qué bueno? Acabo de decir que está mal. Extraño, porque ayer lo vi en el Soriana comprando cerveza y manejando un carro nuevecito. Su cara se puso pálida. Por unos segundos trató de mantener la farsa. Mamá, debe haber sido otra persona parecida. Miguel apenas puede salir de la cama. Me levanté y saqué la carpeta con todos los recibos. Patricia, lo sé todo. Sé que Miguel nunca tuvo cáncer. Sé que me engañaron durante 3 años. Sé que me robaron 1,200,000 pesos. Empezó a llorar, pero no sentí lástima. Eran lágrimas falsas, del mismo tipo que derramó cientos de veces pidiendo dinero para salvar al esposo que nunca estuvo enfermo. Mamá, ¿te puedo explicar? Explica entonces, dije cruzando los brazos. Explica cómo mi hija tuvo el valor de inventar que el esposo se estaba muriendo para robarle dinero a su propia madre. No fue así, mamá. Necesitábamos mucho. Teníamos muchas deudas. El departamento lo iban a quitar. ¿Y ustedes pensaron que era mejor robarme que buscar trabajo? No fue robo, mamá. Íbamos a devolver todo. ¿Cuándo, Patricia? ¿Cuándo iban a devolver? Pasaron 3 años desde que esto empezó y solo pedían más y más. Trató de abrazarme, pero me alejé. Mamá, por favor, podemos platicar, podemos resolver esto. ¿Resolver cómo? ¿Devolviendo el 1,200,000 pesos? ¿Devolviendo las noches de sueño que perdí preocupada? ¿Devolviendo la confianza que destruyeron? Patricia se quedó en silencio, finalmente entendiendo que no había vuelta atrás. Que sepas que desde hoy no reciben ni un peso más de mí, y quiero que devuelvan todo. Mamá, no tenemos cómo devolver ahorita. Entonces van a tener que buscar la manera, vendiendo el carro importado, vendiendo el departamento en el fraccionamiento de lujo, trabajando, como hace la gente normal. Me miró sorprendida. ¿Cómo sabes del departamento? Sé muchas cosas, Patricia, y voy a saber muchas más. Después de que Patricia se fue, todavía tratando de convencerme de que todo había sido un malentendido, me sentí extrañamente aliviada. Era como si un peso gigantesco se hubiera quitado de mis hombros. Durante 3 años cargué la angustia de ver sufrir a alguien que amaba. Ahora descubría que ese sufrimiento nunca existió, pero al menos la angustia tenía fin.
Llamé a mi abogado, Lick, Carlos, que se encarga de mis asuntos desde hace más de 20 años. Agendé una cita para el día siguiente. Necesitaba entender cuáles eran mis derechos, si había alguna forma legal de recuperar el dinero. También quería cambiar mi testamento. Si mi hija fue capaz de engañarme así durante años, no merece ser mi heredera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cené con calma. Preparé comida sabrosa solo para mí. Puse música suave y comí sin prisa, sin recibir llamadas desesperadas pidiendo dinero, sin tener que escuchar sobre estudios y tratamientos. El silencio de la casa no me molestó. Al contrario, me trajo paz. Antes de dormir, tomé algunas fotos viejas de Patricia de niña. Siempre fue una niña lista, creativa, buena estudiante. ¿Cuándo se convirtió en esta persona capaz de inventar una enfermedad grave para extorsionar a su propia madre? Tal vez las señales siempre estuvieron ahí, y yo, como madre enamorada, elegí no verlas. Tal vez la consentí demasiado, le di todo muy fácil, no le enseñé el valor de las cosas. Dormí bien por primera vez en años. Desperté animada, con energía que no sentía desde hace mucho. Era como si me hubiera liberado de una prisión emocional. Ya no tenía que fingir ser fuerte para aguantar el dolor de ver a alguien querido enfermo. Ya no tenía que privarme de cosas para juntar dinero, para tratamientos. Podía simplemente vivir. Durante el desayuno recibí una llamada de Miguel. Primera vez en 3 años que me llamaba directamente. La voz estaba nerviosa, sin esa debilidad fingida de siempre. Doña Rosa, Patricia me contó que usted se enteró, de mi situación. ¿De tu situación de mentiroso y ladrón? Respondí fríamente. Mire, usted no entiende. Estábamos desesperados, con muchas deudas. Miguel, ustedes estaban desesperados, entonces decidieron desesperar a una señora de 72 años. Ustedes estaban sin dinero, entonces le robaron a quien trabajó toda la vida para tener un poquito guardado. Se quedó sin respuesta. ¿Podemos devolver de poquito en poquito? Van a devolver, sí, y rápido, porque si no devuelven, voy tras ustedes en los tribunales. Al día siguiente fui a la oficina del Lick. Carlos. Me recibió con el cariño de siempre, me ofreció un cafecito y preguntó cómo estaba. Cuando le conté toda la historia, vi su expresión cambiar de sorpresa a indignación. Rosa, esto es fraude, es delito contra adulto mayor, puede y debe demandarlos. Licenciado, ¿van a ir a la cárcel? Pueden ir, sí. Delito contra adulto mayor tiene pena aumentada. Y considerando la cantidad y el tiempo que duró el fraude, la cosa es seria. Me quedé pensativa. Por más lastimada que estuviera, la idea de ver a mi hija presa me apretaba el corazón. ¿Existe otra forma de resolver esto? Existe. Pueden hacer un acuerdo extrajudicial. Ellos devuelven todo con intereses y actualización. Firman un compromiso. Y usted no presenta denuncia. Decidimos por esa opción, al menos en un primer momento. Lick. Carlos preparó una notificación extrajudicial, exigiendo la devolución íntegra del 1.200.000 pesos, actualizado con intereses, en un plazo de 60 días. El documento también exigía que firmaran un reconocimiento de deuda y se comprometieran a no volver a pedirme dinero. Rosa, me dijo Lick. Carlos al final de la cita. También necesita cambiar su testamento. No puede dejar sus bienes a quien la robó. Tenía razón. Ese mismo día hicimos un nuevo testamento. La parte que era de Patricia sería donada a una institución de caridad que cuida a adultos mayores necesitados. Era irónico. El dinero que trató de robarle a un adulto mayor iba a ayudar a otros adultos mayores necesitados. Cuando salí de la oficina sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por tener que tomar medidas tan drásticas contra mi propia hija. Alivio por finalmente estar haciendo algo para protegerme. Durante décadas siempre puse su bienestar por encima del mío. Ahora era hora de pensar en mí. Pasé por una agencia de viajes que siempre frecuentaba para soñar. Esta vez no estaba soñando. Quería información real sobre Puerto Vallarta.
Ese viaje que cancelé para pagar el falso tratamiento de Miguel. La encargada me mostró paquetes maravillosos, hoteles encantadores, paseos increíbles. ¿Para cuándo le gustaría viajar, señora? Para el mes que viene, respondí sin dudar. Era una decisión simbólica. Iba a hacer el viaje que sacrifiqué por una mentira. Iba a gastar en mí el dinero que ahorré pensando que estaba ayudando a alguien enfermo. Iba a vivir finalmente para mí, sin peso en la conciencia, porque ahora sabía que mi ayuda nunca fue necesaria. Solo fue explotada. La notificación fue entregada en mano a Patricia y Miguel 3 días después. El mismo día mi teléfono no paró de sonar. Primero Patricia, llorando, diciendo que estaba exagerando, que eran familia, que no necesitaba abogado para resolver las cosas. Después Miguel, tratando de negociar, diciendo que no tenían 60 días, que necesitaban más tiempo. Tuvieron 3 años para organizarse, respondí a ambos. 3 años gastando mi dinero en lujos mientras me hacían creer que era para salvar una vida. Ahora tienen 2 meses para devolver. Es más que justo. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. No quería seguir escuchando excusas ni chantajes emocionales. Aproveché el silencio para organizarme mejor. Fui al banco y revisé todas mis inversiones. Durante 3 años saqué cantidades grandes regularmente para ayudar con el supuesto tratamiento. Esto había perjudicado mi rendimiento y mi reserva de emergencia. Era hora de reorganizar todo, volver a invertir pensando en mi futuro, no en el de otros. El gerente del banco, señor Roberto, se impresionó cuando le conté la historia. Doña Rosa, usted fue víctima de un fraude muy elaborado. Casos así son más comunes de lo que se imagina. Me ayudó a reestructurar mi cartera de inversiones y me sugirió productos más adecuados para mi edad y perfil. También cancelé una tarjeta adicional que había dado a Patricia en caso de emergencia médica. Durante la reorganización financiera, descubrí cosas que me dejaron aún más indignada. Patricia había usado la tarjeta adicional para compras nada relacionadas, con tratamiento médico, restaurantes caros, ropa de marca, hasta un viaje a Cancún que dijo que era para descansar del estrés de cuidar al esposo enfermo. Mentira tras mentira. Por la noche recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Elena, que vive en Monterrey. Rosa, Patricia me llamó llorando. Dijo que ustedes pelearon por dinero. Elena siempre fue neutral en los conflictos familiares, pero esta vez necesitaba que alguien supiera la verdad. Le conté todo desde el principio. Dios mío, Rosa, ¿cómo se atrevieron? Elena estaba choqueada. Y ella todavía tuvo el descaro de llamarme haciéndose la víctima, diciendo que estás siendo injusta. Así funciona ella, Elena. Siempre fue así. Cuando hace algo malo, logra hacerse la víctima. Tienes toda la razón en demandarlos. Por cierto, ¿quieres que vaya unos días contigo? La propuesta de Elena me emocionó. Hacía tiempo que alguien se preocupaba por mí de verdad, sin querer nada a cambio. Acepté la visita. Sería bueno tener compañía, platicar con alguien de la familia que no estuviera involucrado en este lío. Y también sería bueno no estar sola por si Patricia y Miguel decidían aparecer para tratar de presionarme. Elena llegó el fin de semana siguiente, cargando maletas para una semana y una energía contagiosa. Hacía 2 años que no nos veíamos en persona y me di cuenta de cuánto necesitaba compañía verdadera. Pasamos el sábado platicando, poniéndonos al día, riéndonos de recuerdos de nuestra infancia. Era sabroso tener a alguien cerca sin segundas intenciones. El domingo estábamos desayunando en la terraza cuando apareció Patricia. No tocó el timbre. Usó la llave que tenía de mi casa. Entró como si nada hubiera pasado. Saludó a la tía Elena normalmente y se sentó a la mesa como si fuera una visita común de domingo. Su naturalidad me irritó profundamente. Mamá, vine a platicar. Toda esta historia está muy exagerada. Hablaba como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Patricia, Elena se manifestó antes de que pudiera responder. Tu mamá me contó todo. ¿Tú crees que es exagerado que quiera de vuelta el dinero que le robaron?
Tía, tú no entiendes la situación. Entiendo perfecto. Entiendo que inventaron una enfermedad grave para robarle a un adulto mayor. Patricia cambió de estrategia. Empezó a llorar, a decir que se arrepentía, que nunca quiso lastimar a nadie, que la situación se salió de control. Al principio, era solo un préstamo pequeño, mamá. Íbamos a devolver luego, pero las deudas fueron creciendo y no podíamos parar. No podían parar de robarme, quieres decir. ¿Por qué no me contaron la verdad desde el principio? Pregunté. Si tenían dificultades económicas, yo podría haber ayudado de otra manera. ¿Por qué ibas a querer saber todo? Ibas a dar consejos, ibas a querer controlar nuestra vida. Su respuesta me choqueó. Prefirió robarme que tener que escuchar mis consejos de madre. Prefirió verme sufrir pensando que el yerno se moría que admitir que tenían dificultades. Elena se indignó. Patricia, ¿te das cuenta del absurdo de lo que estás diciendo? ¿Preferiste inventar un cáncer que hablar honestamente con tu madre? Ustedes no entienden la presión que estábamos viviendo. ¿Y crees que tu madre no vivió presión? 3 años preocupada, 3 años privándose de cosas, 3 años perdiendo el sueño. La conversación se estaba calentando cuando apareció Miguel. También entró sin tocar como si la casa fuera suya. Saludó a todos normalmente como si fuéramos una familia reuniéndose para una comida dominical. El descaro de los dos era impresionante. Doña Rosa, vine a tratar de resolver esta situación de manera amigable. La manera amigable es que devuelvan mi dinero, respondí. El problema es que no tenemos todo ahorita. Claro que no tienen. Miguel, lo gastaron en departamento de lujo, carro importado, viajes, restaurantes. Lo gastaron viviendo como ricos con dinero de una jubilada. Bajó la cabeza, finalmente mostrando algo de vergüenza. Elena fue directa al grano. ¿Cuánto pueden? ¿Devolver ahora? Patricia y Miguel se miraron. Como 150,000 pesos, respondió Miguel bajito. De 1,200,000 solo pueden devolver 150, continuó mi hermana. ¿Dónde está el resto? Lo gastamos, murmuró Patricia. ¿Lo gastaron en qué exactamente? Porque según me contó Rosa, ustedes están viviendo muy bien. Miguel trató de justificar. El departamento está financiado, el carro también. No podemos vender ahorita porque va a dar pérdida. Qué lástima, respondí irónicamente. Cuando compraron esas cosas con mi dinero, ¿no pensaron en cómo iban a pagar? Pensamos que íbamos a poder organizarnos. En 3 años no pudieron. ¿Cuánto tiempo más necesitan? La discusión se alargó por más de 1 hora. Trataban de negociar plazos imposibles, cantidades menores, condiciones especiales. Elena y yo nos mantuvimos firmes. 1,200,000. 1,000 pesos actualizados, en 60 días. O proceso judicial. Tienen 2 opciones, resumió Elena. Venden lo que compraron con el dinero robado y devuelven todo, o le explican a un juez cómo inventaron un cáncer para robarle a un adulto. Mayor. Patricia intentó una jugada emocional más. Mamá, soy tu única hija. ¿De verdad me vas a demandar? Patricia, eres mi única hija y aún así me robaste durante 3 años. Entonces sí, te voy a demandar si es necesario. La frialdad de Innois, mi respuesta la dejó sin palabras. Siempre contó con mi amor incondicional para hacer lo que quería. Ahora descubría que hay límites. Cuando se fueron, Elena me abrazó. Rosa, estuviste perfecta. No mostraste debilidad. No te dejaste manipular. Fue difícil, admití. Es mi hija, Elena. Duele muchísimo hacer esto. Pero es necesario. Si no reaccionas ahora, van a seguir usándote para siempre. Tenía razón. Por más que doliera, era necesario poner límites claros. Esa noche llamaron varias veces, pero no contestamos. Elena sugirió que bloqueáramos los números temporalmente, para tener unos días de paz. Acepté. Necesitaba tranquilidad para pensar, para reorganizarme emocionalmente. Los últimos días habían sido demasiado intensos. Aprovechamos el lunes para hacer cosas sabrosas juntas. Fuimos al centro comercial, comimos en un restaurante bonito, compramos algo de ropa.
Hacía mucho que no gastaba dinero en mí sin peso en la conciencia. Durante 3 años, siempre que compraba algo para mí pensaba, este dinero podría estar ayudando en el tratamiento de Miguel. Ahora sabía que nunca hubo tratamiento alguno. El martes Elena regresó a Monterrey, pero prometió volver si la necesitaba. La casa quedó silenciosa otra vez, pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado de quien está preocupada por problemas sin solución. Era el silencio ligero de quien finalmente puso las cosas en su lugar. Aproveché para adelantar los preparativos del viaje a Puerto Vallarta. 2 días después, recibí una llamada del LIC. Carlos. Rosa. Quieren negociar. Agendaron una cita en mi oficina para mañana a las 2 de la tarde. ¿Vienes? Acepté. Era mejor resolver todo de una vez, con testigos y documentos oficiales, que seguir en este va y viene de llamadas y pláticas sin resultado. Llegué a la oficina unos minutos, adelantada. LIC. Carlos me explicó que ellos también habían buscado un abogado, lo que era buena señal. Significaba que se estaban tomando la situación en serio. Cuando llegaron Patricia y Miguel, acompañados de un abogado joven que se veía nervioso, el ambiente estaba tenso pero profesional. El abogado de ellos trató de minimizar la situación. Señora Rosa, mis clientes reconocen que hubo un malentendido. No fue malentendido, el LIC. Carlos lo interrumpió. Hubo fraude calificado contra adulto mayor. Las pruebas son irrefutables. El muchacho tragó saliva y cambió de enfoque. Están dispuestos a llegar a un acuerdo. La propuesta era devolver 600,000 pesos en un año, siendo 50,000 por mes durante 12 meses. Inaceptable, respondí inmediatamente. Primero, la cantidad es 1.200.000 actualizados, que hoy equivale a 1.300.000. Segundo, el plazo máximo es 2 meses, no un año. El abogado trató de argumentar sobre dificultades económicas, pero LIC. Carlos fue categórico. Tuvieron 3 años para gastar, ahora tienen 2 meses para devolver. Patricia lloró durante toda la junta. Lágrimas de cocodrilo, como siempre. Miguel trataba de parecer arrepentido, pero yo veía en sus ojos que estaba más preocupado por las consecuencias que realmente por lo que me habían hecho. Doña Rosa, dijo en determinado momento, usted sabe que no lo hicimos por maldad. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué? ¿Por bondad? La junta duró 2 horas y no llegamos a ningún acuerdo. Ellos insistían en cantidades menores y plazos mayores. Yo mantenía mi posición, todo actualizado en 2 meses, o proceso judicial. Tienen hasta el viernes para decidir, concluyó LIC. Carlos. Después de eso entramos con la demanda penal y civil. Cuando salí de la oficina me sentí extrañamente en paz. Había hecho todo lo que podía hacer. Ofrecí la oportunidad de resolver las cosas de manera civilizada. Si no querían aprovecharla, el problema era de ellos. Ya no me iba a desgastar, tratando de ser comprensiva con quien no tuvo comprensión conmigo. Esa noche finalicé la reserva del viaje a Puerto Vallarta. Sería mi primer viaje sola en décadas. Durante toda la vida adulta viajé con mi esposo o no viajé para ahorrar dinero para otras cosas. Ahora, a los 72 años, iba a descubrir cómo era viajar solo para mí, solo por mi placer. El jueves, víspera del plazo final, Patricia apareció en casa otra vez. Esta vez vino sola y se veía más humilde. Se sentó en la sala y estuvo unos minutos en silencio antes de hablar. Mamá, vamos a aceptar tus condiciones. Sentí un alivio mezclado con tristeza. Alivio porque iba a recibir mi dinero de vuelta. Tristeza porque nuestra relación nunca iba a ser la misma. ¿Cómo van a conseguir el dinero?, pregunté. Vamos a vender el departamento. Ya hablamos con la inmobiliaria, y Miguel va a renunciar para recibir su finiquito. Era irónico. Para devolver lo que robaron tendrían que renunciar al nivel de vida que consiguieron con mi dinero. ¿Y qué van a hacer después? Vamos a rentar un lugar más chico. Miguel ya está buscando otro trabajo. Vamos a empezar de nuevo.
Por primera vez vi algo parecido a responsabilidad en su postura. Tal vez la amenaza real del proceso judicial finalmente les hizo entender la gravedad de la situación. ¿Y cómo quedamos nosotras, Patricia? ¿Nuestra relación de madre e hija? Empezó a llorar, pero esta vez las lágrimas parecían sinceras. Mamá, sé que arruiné todo. Sé que ya nunca vas a confiar en mí. Pero espero que algún día me puedas perdonar. Perdonar puedo, Patricia. Con el tiempo puedo perdonar. Pero olvidar. Nunca voy a olvidar. Y volver a confiar. Eso va a ser muy difícil. Platicamos por más de 1 hora. Fue nuestra primera conversación honesta en años. Ella finalmente admitió que el plan había sido suyo desde el principio. Miguel se había resistido al principio, pero ella lo convenció. ¿Por qué cáncer, Patricia? ¿Por qué una enfermedad tan terrible? Porque sabía que harías cualquier cosa para salvar a alguien que se está muriendo. Usé tu amor contra ti. La frialdad de la respuesta me heló. Mi propia hija había estudiado mis sentimientos para manipularme de la manera más cruel posible. ¿Sabes cuánto sufrí durante estos 3 años? ¿Cuántas noches desperté pensando que podía perderlo? Sé, mamá, y eso es de lo que más me arrepiento. No debía haber durado tanto tiempo. Ah, entonces el problema fue que duró mucho. Si hubiera sido solo 1 año estaba bien. Se dio cuenta del absurdo de lo que había dicho. No, mamá. El problema fue empezar. Fue hacerte esto. Fue usar tu bondad de esa manera. Al menos ahora estaba siendo completamente honesta sobre lo que habían hecho. Cuando se fue, prometiendo que el viernes estaría en la oficina del LIC. Carlos para firmar todos los documentos. Me sentí agotada emocionalmente. 3 años siendo engañada. 1 semana descubriendo la verdad. Días peleando para recuperar mi dinero. Era demasiado para procesar, pero al menos se estaba acabando. El viernes todos estuvieron en la oficina del LIC. Carlos puntualmente a las 2 de la tarde. Patricia y Miguel, acompañados de su abogado. Yo y LIC. Carlos. La mesa estaba llena de documentos. Reconocimiento de deuda, calendario de pagos, finiquito de responsabilidades, todo muy formal y oficial. LIC. Carlos leyó todos los términos, en voz alta. Los demandados confiesan haber obtenido fraudulentamente la cantidad de 1.200.000 pesos de la demandante, mediante falsa alegación de necesidad de tratamiento médico. Se comprometen a devolver la cantidad actualizada de 1.300.000 pesos en el plazo de 60 días. En caso de incumplimiento, autorizan el protesto del título y la ejecución judicial inmediata. Patricia firmó con la mano temblando. Miguel estaba pálido, pero también firmó. Yo firmé al último, con firmeza. Era el fin oficial de esa historia terrible. Al menos la parte económica estaba resuelta. La parte emocional todavía iba a tardar mucho en cicatrizar, si es que algún día cicatrizaba completamente. Cuando salimos de la oficina, Patricia trató de darme un abrazo, pero me alejé gentilmente. Mamá. Patricia, ahora es esperar que cumplan el acuerdo. Después de eso tal vez podamos pensar en reconstruir algo. Entendió que necesitaba tiempo y espacio. ¿Te puedo llamar de vez en cuando? Puedes, pero sin pedir dinero. Durante el fin de semana empaqué las maletas para Puerto Vallarta. Estaba ansiosa y emocionada como una niña. Hacía décadas que no sentía esta expectativa sabrosa de un viaje solo mío. Separé ropa ligera, bloqueador, sombrero, libros que quería leer. Iba a hacer finalmente todo lo que siempre quise hacer en un viaje. Despertar sin horario, comer lo que quisiera, visitar los lugares a mi ritmo. El domingo por la noche recibí una llamada inesperada. Era Elena. Rosa, ¿cómo fue la firma de los documentos? Le conté todo. Ella se sintió aliviada. ¡Excelente! Ahora es esperar que cumplan el acuerdo. Estoy segura de que van a cumplir. Saben que la alternativa es mucho peor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Cansada pero aliviada, y ansiosa por el viaje. Elena me dio consejos sobre Puerto Vallarta, lugares para visitar,
restaurantes para probar. Rosa, disfruta cada minuto de ese viaje. Te lo mereces después de todo lo que pasaste. Voy a disfrutar, sí. Por cierto, estoy pensando en hacer más viajes. Tengo dinero guardado que nunca usé, porque siempre estaba ayudando a alguien. Ahora lo voy a usar para mí. El lunes, día del viaje, desperté temprano y emocionada. El taxi llegó puntual. La maleta estaba lista. Los documentos, organizados. Cuando cerré la puerta de casa, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida y abriendo otro completamente nuevo. Un capítulo donde yo sería la protagonista de mi propia historia. El vuelo a Puerto Vallarta fue tranquilo y emocionante. Cuando el avión empezó el descenso y vi ese mar azul turquesa por la ventanilla, las lágrimas vinieron a mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría pura. Estaba finalmente realizando un sueño que había guardado por años. Un sueño que casi muere cuando cancelé el viaje para pagar un tratamiento que nunca existió. El aeropuerto de Puerto Vallarta es pequeño y encantador. Cuando pisé el suelo jalisciense, sentí una brisa sabrosa y un olor a mar que me llenó de energía. El transfer al hotel pasó por paisajes increíbles. Me pegaba a la ventana como turista primeriza, porque exactamente eso era. Turista primeriza a los 72 años. El hotel era sencillo pero acogedor, con vista al mar. El cuarto tenía una terraza donde se podía ver el atardecer. Acomodé mis cosas despacio, sin prisa, saboreando cada momento. No tenía compromiso con nadie, no tenía que dar cuentas a nadie, no tenía que ahorrar pensando en gastos de otras personas, solo yo y mi libertad. El primer día hice el tour básico de la ciudad. Visité el centro histórico, el malecón, las principales playas. El guía era un joven local muy simpático que notó que estaba sola. Señora Rosa, ¿va a estar aquí cuántos días? 7 días. Perfecto. Le va a dar tiempo de conocer todo con calma. Durante el tour platiqué con otros turistas. La mayoría eran parejas jóvenes o familias, pero también había algunos grupos de amigas de mi edad. Una de ellas, doña Marlene de Guadalajara, estaba haciendo lo mismo que yo. Un viaje sola después de años cuidando familia. Libera, ¿verdad? Me dijo. Nos olvidamos de lo sabroso que es hacer cosas solo para nosotras. Por la noche cené en el restaurante del hotel. El pescado estaba delicioso. El ambiente era romántico aún para quien estaba sola. Después de cenar me senté en la terraza del cuarto con una copa de vino y me quedé contemplando las estrellas. ¿Cuánto tiempo sin hacer esto? ¿Cuánto tiempo sin tener un momento solo mío, sin preocupaciones, sin exigencias? Antes de dormir escribí unas líneas en una libreta que había traído. Primer día en Puerto Vallarta. Me siento como una persona nueva. Durante 3 años viví una pesadilla, preocupada por una enfermedad que no existía. Ahora estoy viviendo un sueño que casi no pasa. La vida tiene esas ironías. Pero estoy aquí, estoy viva, estoy libre. El sonido de las olas me arrulló toda la noche. Dormí profundamente, sin despertar preocupada por nada. Por primera vez en años no soñé con hospitales, medicinas o gente enferma. Soñé con playas, peces de colores y aguas cristalinas. Los días siguientes en Puerto Vallarta fueron mágicos. Hice snorkel y vi peces que solo conocía en documentales. Vi el atardecer en Los Arcos, considerado uno de los más bellos del mundo. Caminé por el centro comprando recuerditos para mí misma. Cada día era un descubrimiento nuevo, un regalo que me daba a mí misma. El cuarto día estaba en Playa de los Muertos cuando sonó mi teléfono. Era Patricia. Dudé en contestar, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. Mamá. ¿Dónde estás? Pasé por tu casa y estaba cerrada. Estoy de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde? Puerto Vallarta. Silencio del otro lado de la línea. El viaje que cancelaste para pagar tu falso tratamiento, sí. Mamá, ¿estás sola? Estoy, y me está encantando. Otra pausa.
¿Cuándo regresas? El domingo. ¿Te puedo ver cuando regreses? Tengo noticias sobre el pago. Acepté platicar cuando regresara, pero dejé claro que no quería ningún drama. Solo quería saber si iban a cumplir el acuerdo en el plazo. Después de esa llamada, me quedé pensando qué extraño era recibir noticias de los problemas de casa mientras estaba en una playa paradisíaca. Antes me habría puesto ansiosa, preocupada, queriendo resolver todo inmediatamente. Ahora simplemente apagué el teléfono y volví a disfrutar mi viaje. Los problemas podían esperar. El penúltimo día hice algo que nunca había hecho en la vida, un paseo en barco sola. Era un grupo pequeño, y acabé platicando mucho con el capitán, un señor de mi edad que vivía en Puerto Vallarta desde hacía 20 años. Señora Rosa, se ve como una persona en paz consigo misma. Estoy aprendiendo a estar en paz, respondí. Durante el paseo vimos delfines de cerca. Fue un momento emocionante, casi espiritual. Estaba ahí, en medio del océano, viendo estos animales magníficos, y pensé, esto es la vida real, no esos 3 años de angustia fingiendo que estaba ayudando a alguien enfermo. Esto aquí es real, es mío, es verdadero. La última noche cené en un restaurante más elegante del puerto. Pedí langosta, un vino especial, un postre delicioso. Gasté en una noche más de lo que gasto en un mes en casa. Y no sentí culpa, ninguna. Al contrario, sentí que estaba recuperando el tiempo perdido, compensando los años que me privé de cosas para ayudar a quien no necesitaba ayuda. Antes de dormir escribí más líneas en la libreta. Último día en Puerto Vallarta. Descubrí que puedo ser feliz sola. Descubrí que merezco cosas buenas. Descubrí que no necesito sacrificarme para ser amada. Mañana regreso a casa, pero no regreso la misma persona que se fue. Regreso más fuerte, más consciente de mis límites y mis derechos. El vuelo de regreso fue melancólico, pero no triste. Era la melancolía sabrosa de quien vivió algo especial y sabe que lo guarda para siempre. Durante el vuelo hojeé las fotos que había tomado, reviví los momentos especiales, planeé mentalmente el próximo viaje, porque ahora sabía, habría un próximo viaje y otro después de ese. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue tomar un baño largo y sabroso. La casa estaba exactamente como la había dejado, silenciosa y organizada. Pero ahora ese silencio no me molestaba. Era el silencio de mi propia vida, de mi independencia reconquistada. El lunes Patricia apareció, como había prometido. Traía una carpeta con documentos y se veía más madura, más responsable. «Mamá, logramos vender el departamento. El dinero va a entrar a la cuenta hasta el viernes». Era una buena noticia, al menos estaban cumpliendo el acuerdo. ¿Y ustedes? ¿Cómo se están organizando? Rentamos un departamento de 2 recámaras en una colonia más sencilla. Miguel consiguió un trabajo nuevo, gana menos, pero es un comienzo. Estamos aprendiendo a vivir con menos. Por primera vez vi sinceridad, real en sus palabras. La experiencia había sido dura, pero tal vez necesaria para que maduraran. «Patricia, necesito decirte algo importante», dije mirándola a los ojos. «Aún después de que paguen todo, nuestra relación no va a volver a ser como antes. Ya no voy a costear nada para ustedes. Ya no voy a ser la solución para sus problemas económicos. Ustedes son adultos y necesitan arreglárselas solos», asintió con la cabeza. «Entiendo, mamá. Lo arruinamos todo. Pero espero que con el tiempo puedas volver a confiar en nosotros. La confianza se construye despacio, Patricia. Y después, de lo que hicieron va a tomar mucho tiempo. Tal vez años. Lo sé, y estoy dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario. Platicamos como 1 hora. Fue una conversación adulta, sin llantos, sin manipulaciones, sin peticiones de dinero. Tal vez era el comienzo de una relación nueva entre nosotras, basada en respeto mutuo en lugar de dependencia económica. «Mamá, ¿te puedo preguntar algo?»,
¿Cómo estuvo Puerto Vallarta? Sus ojos brillaron cuando le conté sobre el viaje. Hablé de los peces, las playas, los atardeceres, la sensación de libertad. Te ves muy bien, mamá, diferente. Estoy bien, Patricia. Por primera vez en años, estoy realmente bien. Me da mucho gusto por ti. Te mereces ser feliz. Cuando se fue me quedé pensando si nuestra relación podría reconstruirse. Tal vez sí, con mucho tiempo y paciencia. Pero ahora sabía que mi felicidad no dependía de eso. Podía ser feliz sola, independientemente de lo que pasara entre nosotras. 2 meses después, estaba organizando las fotos de Puerto Vallarta en un álbum cuando sonó el teléfono. Era Lick. Carlos. Rosa. Cumplieron el acuerdo íntegramente. El último pago acaba de entrar a su cuenta. Sentí un alivio enorme. Estaba oficialmente libre de esa historia. Mi dinero había regresado, actualizado y con intereses. Con el dinero recuperado decidí reorganizar completamente mi vida financiera. Invertí la mayor parte en aplicaciones seguras para mi jubilación, pero separé una cantidad para realizar otros sueños. Compré boletos para Europa, algo que siempre quise hacer. Remodelar mi casa, cambiando muebles viejos por piezas más modernas y cómodas. Patricia y Miguel me visitaban de vez en cuando, siempre respetando mis límites. Ya no pedían dinero, ya no hacían chantaje emocional, ya no inventaban emergencias. Platicábamos de trivialidades, como dos familias que se conocen, pero mantienen distancia respetuosa. Era diferente, pero era honesto. 3 meses después del viaje a Puerto Vallarta me embarqué para Europa. Visité París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. En cada ciudad recordaba cómo casi pierdo la oportunidad de vivir estas experiencias por una mentira cruel. Pero también sentía gratitud por haber descubierto la verdad a tiempo para todavía poder disfrutar la vida. Durante una tarde en París, sentada en un café en los Campos Elíseos, recibí un mensaje de Patricia. Mamá, vi tus fotos en Facebook. Me da mucho gusto que estés realizando tus sueños. Te lo mereces. Te amo. Respondí simplemente, gracias, hija. No era la relación cálida que teníamos antes, pero era una relación honesta. Elena vino a visitarme cuando regresé de Europa. Estuvimos platicando sobre los viajes, los lugares que visité, la gente que conocí. Rosa, estás irreconocible. Pareces 10 años más joven. Me siento más joven, Elena. Me siento libre. ¿Y los planes para el futuro? Muchos. Quiero conocer Asia, hacer un crucero, aprender italiano. Tengo una lista enorme de cosas que siempre quise hacer. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que descubrir la mentira sobre el cáncer fue una de las mejores cosas que me pasaron. Porque me obligó a despertar, a poner límites, a vivir para mí misma. Pasé 70 años de mi vida cuidando a otros antes de cuidarme a mí. Ahora, en los años que me quedan, voy a hacer diferente. Y ustedes que están viendo esto, escriban en los comentarios. ¿Han pasado por algo parecido? ¿Se han sentido usados por gente de la familia? ¿Cómo reaccionaron? La vida es muy corta para vivirla siendo explotados por quien debería amarnos de verdad. A veces hay que tener valor para decir no, aún a quien amamos, aunque duela, porque al final el respeto propio vale más que cualquier relación basada en mentiras. Y recuerden, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir la propia felicidad. Nunca es tarde para decir no a quien nos hace daño, aunque sea familia. La vida sigue, y puede ser mucho mejor cuando vivimos con dignidad y verdad.